¿Quién fue Sansón y por qué su historia sigue fascinando? Sansón es uno de los personajes más intrigantes de la Biblia. Su fuerza extraordinaria, su vida llena de milagros y desafíos, y su trágico final lo convierten en un símbolo de la lucha entre la debilidad humana y el poder divino. Desde su nacimiento, Sansón fue elegido por Dios para ser un juez de Israel, pero su vida estuvo marcada por decisiones impulsivas, relaciones complicadas y, finalmente, la traición que selló su destino. La historia de Sansón no es solo sobre músculos y hazañas heroicas, es una narrativa profunda sobre el poder de la obediencia, las consecuencias del pecado y la redención. En este video, exploraremos cada aspecto de su vida, desde su llamado divino hasta su caída, revelando lecciones poderosas para nuestra propia vida. Quédense hasta el final, porque la historia de Sansón y Dalila no solo es una advertencia, sino también una prueba del inmenso amor de Dios y de cómo Él puede usar incluso nuestras peores decisiones para cumplir su propósito. Un nacimiento milagroso, la promesa de Dios a los padres de Sansón. La historia de Sansón comienza con un milagro. Sus padres, quienes eran incapaces de tener hijos, recibieron la visita de un ángel que les anunció que Sansón sería un libertador para el pueblo de Israel. Desde antes de nacer, su vida fue consagrada a Dios como un nazareo, con la promesa de que nunca se cortaría el cabello, un símbolo de su dedicación y la fuente de su fuerza divina. El nacimiento de Sansón fue una señal del favor de Dios sobre Israel, pero también una advertencia de que la fuerza física sin obediencia espiritual sería insuficiente. El ángel instruyó a sus padres sobre cómo criar a Sansón, dejando claro que su vida no era solo suya, sino un instrumento en las manos de Dios. Este milagroso comienzo nos recuerda que todos tenemos un propósito divino. La pregunta es, ¿estamos viviendo en alineación con el plan que Dios tiene para nosotros? Sansón tenía todo el potencial para ser un gran líder, pero su historia también muestra cómo las distracciones pueden desviar incluso a los llamados por Dios. La fuerza sobrehumana de Sansón, un don de Dios. Desde joven, Sansón mostró una fuerza física que lo distinguió del resto. Fue capaz de derrotar a un león con sus manos desnudas y aniquilar a 1000 filisteos con la quijada de un burro. Pero esta fuerza no provenía de su entrenamiento ni de su genética, era un regalo divino, vinculado directamente a su voto nazareo y su fidelidad a Dios. Sin embargo, la historia de Sansón nos muestra que el poder sin sabiduría puede ser peligroso. En lugar de usar su fuerza exclusivamente para glorificar a Dios, Sansón frecuentemente la usó de manera impulsiva y personal, dejando en evidencia su lucha interna entre su llamado y sus deseos carnales. Este poder extraordinario nos lleva a reflexionar, ¿cómo usamos los dones que Dios nos da? Sansón nos enseña que, aunque los talentos y habilidades son regalos divinos, solo alcanzan su máximo potencial cuando se usan en obediencia y bajo la guía de Dios. El amor impulsivo de Sansón, la relación con las mujeres filisteas. A pesar de su llamado divino, Sansón tuvo una debilidad evidente, su atracción por las mujeres filisteas, quienes pertenecían al pueblo enemigo de Israel. Su primer matrimonio, con una filistea de Timnat, terminó en tragedia, marcando el comienzo de una serie de decisiones imprudentes que lo alejarían de su propósito. Esta relación no solo complicó su vida personal, sino que también creó tensiones entre Israel y los filisteos. Sansón, en lugar de acercarse a Dios para pedir guía, siguió su corazón, demostrando cómo las pasiones descontroladas pueden alejarnos del plan divino. La historia de Sansón con las mujeres nos recuerda que nuestras elecciones personales tienen consecuencias. Si no buscamos la voluntad de Dios en nuestras relaciones, corremos el riesgo de caer en situaciones que pueden destruir nuestra paz, propósito y comunión con Él. Dalila, la mujer que se convirtió en la ruina de Sansón. Dalila es quizás uno de los nombres más conocidos de la Biblia, pero no por razones positivas. Su relación con Sansón fue estratégica para los filisteos, quienes la sobornaron para descubrir el secreto de su fuerza. Con palabras dulces y constantes manipulaciones, Dalila finalmente logró que Sansón revelara que su fuerza residía en su cabello. Lo que hace que esta parte de la historia sea tan impactante es como Sansón, un hombre que había derrotado ejércitos, no pudo resistirse al encanto de una mujer. Su vulnerabilidad emocional lo llevó a confiar en alguien que no tenía sus mejores intereses en mente.
La traición de Dalila es una advertencia para todos nosotros. Debemos tener cuidado con en quien confiamos y asegurarnos de que nuestras relaciones estén basadas en valores genuinos y en la voluntad de Dios. La caída de Sansón, la pérdida de su fuerza y libertad. Cuando Dalila finalmente cortó el cabello de Sansón, su fuerza lo abandonó. Los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo usaron como esclavo. Esta parte de la historia muestra el costo de la desobediencia y cómo el orgullo y la impulsividad pueden llevarnos a perder las bendiciones que Dios nos ha dado. Sansón, el hombre fuerte y temido, ahora estaba ciego y humillado, sirviendo como entretenimiento para sus enemigos. Pero incluso en su caída, esta etapa de su vida nos muestra que Dios no abandona a aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. En nuestras vidas, también enfrentamos consecuencias cuando nos alejamos de Dios. Pero la historia de Sansón nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros, hay esperanza si volvemos al Señor con un corazón sincero. La redención final de Sansón, un acto de fe. La historia de Sansón no termina con su derrota. En su encarcelamiento, su cabello comenzó a crecer nuevamente, simbolizando la restauración de su relación con Dios. En un acto final de fe, Sansón pidió a Dios que le devolviera su fuerza para derrotar a los filisteos, sacrificando su vida en el proceso. En su muerte, Sansón cumplió su propósito como juez de Israel, derrotando a más enemigos en ese acto final que durante toda su vida. Su historia nos enseña que, aunque podamos cometer errores, Dios puede redimirnos y usar nuestras vidas para su gloria. Este acto de redención es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver a Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, su gracia siempre está disponible para restaurarnos y usarnos de maneras sorprendentes. Lecciones espirituales de la historia de Sansón y Dalila. La vida de Sansón está llena de lecciones para nuestra vida espiritual. Nos muestra cómo la desobediencia puede llevar a la ruina, pero también cómo el arrepentimiento y la fe pueden traer redención. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, relaciones y nuestra fidelidad a Dios. También aprendemos que los dones y talentos que Dios nos da son herramientas para glorificarlo, no para satisfacer nuestros propios deseos. Cuando usamos lo que Dios nos ha dado de manera incorrecta, las consecuencias pueden ser devastadoras. Aunque Sansón es un personaje lleno de imperfecciones, su historia tiene paralelos interesantes con la vida de Jesús. Ambos nacieron de manera milagrosa, fueron consagrados desde su nacimiento y cumplieron un propósito divino. Sin embargo, mientras que Sansón cayó debido a su desobediencia, Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado. La redención final de Sansón en su muerte también refleja el sacrificio de Jesús en la cruz. Aunque sus vidas fueron diferentes, ambos nos muestran que Dios puede usar incluso los momentos más oscuros para traer luz y esperanza. Este paralelo nos invita a ver la historia de Sansón no solo como una advertencia, sino como un testimonio del amor y la soberanía de Dios. Al reflexionar sobre esta historia, debemos preguntarnos, ¿estamos utilizando los dones que Dios nos ha dado de manera sabia? ¿Estamos rodeándonos de personas que nos acercan a Dios o que nos alejan de su propósito? Y lo más importante, ¿estamos dispuestos a volver a Dios cuando fallamos, sabiendo que su amor es inagotable? Que la vida de Sansón sea un recordatorio de que, incluso en nuestra debilidad, Dios puede ser glorificado si rendimos nuestras vidas a Él con fe y humildad. ¿Te ha impactado esta historia? Si quieres descubrir más relatos bíblicos fascinantes, explorar su significado y aprender cómo aplicarlos a tu vida, te invito a suscribirte a mi canal. Este espacio está dedicado a ayudarte a profundizar en tu fe, encontrar inspiración y reflexionar sobre las enseñanzas eternas de la palabra de Dios. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Juntos seguiremos creciendo en el conocimiento de Dios. Si este contenido te ha bendecido, no dudes en compartirlo con alguien más que necesite escuchar este mensaje. Gracias por ser parte de esta comunidad.